Se ha señalado la posible motivación ideológica, que el lenguaje sea lo más coloquial posible, cuando no se ve que eso sea de la naturaleza del lenguaje litúrgico. De ninguna manera. Más bien es de la naturaleza de una ideología que pretende igualar todo lenguaje indiscriminadamente, como si no hubiera niveles de lenguaje, jerarquía en el uso del lenguaje, adecuación del lenguaje a la situación en la cual se usa y a la cual está destinado. Eso es suprimir un principio humano del lenguaje. Y es que no usamos el mismo modo de hablar para relacionarnos con cualquier persona o en cualquier circunstancia. No hablamos siempre exactamente de la misma manera y con el mismo lenguaje. Y por eso es también hasta una exigencia de la naturaleza humana que el lenguaje con el cual celebramos ritos sacros y con el cual nos relacionamos con Dios sea un lenguaje de alguna manera distinto. No tiene por qué ser el mismo. ¿Cuál es la exigencia de que sea el mismo? ¿Es una exigencia que viene de la naturaleza humana? Ciertamente que no. ¿Es una exigencia que viene de los principios de la fe? Tampoco. Entonces, ¿de dónde viene la exigencia? De una ideología que pretende igualarlo todo, suprimir toda diferencia, toda jerarquía, toda distinción. Es decir, anegarlo todo en la misma nivelación masificadora. Para que se entienda mejor. No, claro que no. Porque si el signo es adecuado se entiende mejor. No si el signo es inadecuado. El hecho de que exista la problemática de la hermenéutica de los textos conciliares y haya hermenéuticas contrapuestas entre sí y hermenéuticas acerca de las propias hermenéuticas, implica que el concilio por lo menos es ambiguo en su significación. Y eso ya de suyo constituye una anomalía, porque el lenguaje de los concilios ha sido siempre el lenguaje de la inequivocidad más tajante, en virtud de la función que tiene un concilio. Porque si tiene que esclarecer si algo pertenece o no al depósito de la fe, las fórmulas que usa tienen que ser de una precisión, de una nitidez, de una exactitud y de una claridad inequívoca. No puede tratarse de un lenguaje que sí, que no, que lo uno, pero también lo opuesto. El hombre de hoy tiene anhelo de libertad. Eso que es un dogma de fe de la Iglesia. Ni lo es ni puede serlo. Porque no es una verdad revelada. Es una consideración acerca de lo que acontece hoy día en el mundo. Y que enuncia una proposición cuyo sujeto mismo ya es problemático. ¿Quién es el hombre de hoy? ¿Todos los hombres que habitan sobre la faz de la tierra? ¿Cuáles? ¿Quiénes? Los que piensan cómo. Y la libertad de la que se habla ahí, ¿qué libertad es? ¿La libertad de los hijos de Dios de la que habla el Nuevo Testamento? ¿La libertad propia del cristiano? ¿O es la libertad en el sentido político, social del liberalismo? ¿De qué libertad se habla ahí? Adviértese que una expresión como esa ni siquiera es inequívoca en cuanto a la significación de sus términos, pero mucho menos puede pretenderse que sea una afirmación dogmática del magisterio de la Iglesia, porque el magisterio de la Iglesia tiene un objeto propio, que es el depósito de la divina revelación, y una apreciación como esa, acertada o desacertada, ajustada o desajustada a la realidad, es una afirmación histórica sobre una realidad contingente que hay que ver hasta dónde es exacta o inexacta, pero que no pertenece en modo alguno al depósito de la divina revelación. Entonces, homogeneizar en masa todos los textos del Vaticano II como si fuesen lo mismo, implica no haberlos leído nunca y no haberlos estudiado jamás. O, si se los ha leído, implica una ausencia absoluta de inteligencia capaz de discernir una cosa de la otra. Es decir, una ausencia absoluta de la formación adecuada para poder entender los textos. Así como en los estados modernos hay constituciones, lo que ha hecho el Concilio Vaticano es una especie de constitución de la Iglesia, dice este hombre, ¿no? Entonces fíjense ustedes cómo
Él a través de eso quiere sostener que todos los fieles están obligados a seguir al Concilio Vaticano II, porque si no se salen de la Constitución, se salen de la ley, están fuera de la norma que quiso establecer el concilio. Obliga, como todas las constituciones, como ley suprema. Fíjese usted la interpretación que hace este hombre de lo que fue el Concilio Vaticano II. La interpretación es muy sugestiva, interesante para la reflexión, pero al mismo tiempo implica un trasfondo realmente oscurísimo. Porque si la intención era establecer una constitución, lo que se debió convocar fue una asamblea constituyente. ¿De qué? De la Iglesia, imposible, porque la Iglesia quedó constituida por nuestro Señor Jesucristo. No tiene constitución humana. Los cánones son otra cosa, pero no son una constitución ni pueden serlo. Pero la categoría misma de constitución que este hombre adopta para la interpretación del concilio es una categoría procedente de la mentalidad iluminista revolucionaria. Adviértase. No existe antes en el derecho. La constitución política como ley fundamental del Estado es una invención de la Revolución Norteamericana y de la Revolución Francesa. Entonces, lo que quiere decir este hombre es que la Iglesia está imitando el gesto revolucionario constitucionalista. Porque si es así, estamos en la más flagrante anomalía. Pero además estamos ante un engaño monumental. Estamos frente a un fraude y frente a una anomalía jurídica manifiesta, en la cual tendríamos que un concilio ecuménico se transforma en asamblea eclesial constituyente, como los estados generales franceses se transformaron en asamblea nacional constituyente. Es decir, habría una especie de golpe de estado ahí. A diferencia de lo que pasa en los grandes concilios dogmáticos, puede ser el concilio primero de Nicea, el primero de Constantinopla, el de Éfeso, el de Calcedonia, o el de Trento, o el Vaticano I, que se pueden explicar, insisto, por la necesidad doctrinal. En el caso del Vaticano II estamos mucho más cerca del otro, del segundo de Constantinopla, pero con agravantes notorios, porque yo dije, bueno, en el segundo de Constantinopla alguna novedad dogmática hay. En el Vaticano II absolutamente ninguna. Porque no define ninguna doctrina de fe, ni anatematiza error alguno. O sea, al desarrollo homogéneo dogmático de la Iglesia, el Concilio Vaticano II no ha hecho aporte alguno. Absolutamente nada. Y por eso, repito lo que dije hace un buen rato, en un curso de dogmática, si no se lo nombrase, estaríamos perfectamente bien. No hay para qué aludir a él, en absoluto. Esta sola afirmación puede parecer a algunos una enormidad. ¿Cómo no se lo va a nombrar? Sí. Ha hablado de todo. Mire, usted puede hablar de todo sin definir absolutamente nada. Además, en un concilio ecuménico no importa de lo que habla, importa lo que define. No si habló o no habló. Porque ahí está la cuestión, insisto. Uno tiene que precisar teológicamente qué significa que un concilio hable. ¿Y cómo habla un concilio? A través de documentos. Pero estos documentos, ¿de qué tenor son? ¿Y qué contenido tienen? Basta que sean documentos emitidos, votados, aprobados por un concilio ecuménico para que esos documentos definan algo de fe. Y ciertamente que no, porque si omiten el definir, no han definido nada. Y vuelvo a este punto, porque me parece fundamental señalarlo ya desde el comienzo. La voluntad del Papa convocante, el desarrollo total del concilio, las expresiones de la comisión de interpretación del concilio que contesta las preguntas que se dan al respecto, y la voluntad del Papa que clausura y promulga los documentos del concilio, señalan constantemente que se trata de un concilio no dogmático. Y este es evidentemente un principio fundamental para introducirnos desde el punto de vista teológico en el Concilio Vaticano II.